Buenas tardes, mi nombre es Silenia Milé Morales Galvez y el día de hoy les voy a hablar brevemente sobre la planta Heliconia. La planta Heliconia es una planta que pertenece a la familia Heliconiaceae. Es una planta neotropical y es nativa de América. Esta planta normalmente se la encuentra a orillas del río. Las heliconinas normalmente se las usa con fines ornamentales por sus hermosos colores. Estas plantas son de tamaño mediano a grande, normalmente tienen un gran crecimiento en los tallos o rizomas, donde su raíz está en la superficie y su crecimiento de forma horizontal. Vamos a hablar sobre las características de la heliconia. El brote de la heliconia se compone por tallos y hojas, y a menudo, aunque no siempre, termina en inflorescencia. Su porte es erecto, de 0.45 metros a 10 metros de altura, y las hojas pueden variar en forma y tamaño. El traslate de los pecíolos de las hojas forman el tallo, por lo cual técnicamente se le denomina como falso tallo. La heliconia constituye un gran telón de fondo en un jardín por su exuberante verde de rápido crecimiento y su considerable follaje que también florece en primavera y verano. El resto del tiempo, esta planta perenne permanece siempre verde, manteniendo el jardín siempre fresco y tropical. Con sus hojas parecidas a las del plátano y sostenidas por sus grandes tallos robustos, estas llamativas flores se pueden hallar en rojo, rosa intenso, verde, amarillo y naranja. Estas plantas proporcionan abundante néctar, lo cual atraen a los colibríes, el único polinizador conocido de la heliconia, algo que ni siquiera los humanos han logrado hacer artificialmente. La heliconia se puede apreciar en un jardín en el exterior más que en el interior, ya que crece en un clima cálido y húmedo, lejos de la luz directa del sol de la tarde. Como podemos observar, aquí estamos en un clima cálido y húmedo, el cual está dando crecer esta heliconia. No tiene directamente el sol, lo cual le ayuda bastante para un buen crecimiento. Por lo tanto, si está buscando plantas con flores espectaculares y viscosas, o estás planeando construir un jardín con un tema tropical o subtropical, la heliconia es una planta que deberías tener en la lista, pues con unos consejos básicos y nociones fáciles lograrás resultados espectaculares. Un consejo que puedes tener en cuenta es que la planta crece mejor en una temperatura superior a los 20 grados, aunque puede sobrevivir a una temperatura inferior a los 10 grados Celsius en un breve periodo, pero para protegerla es necesario llevar a la planta al interior. Al ser una planta tropical, la heliconia es una planta robusta, lo cual fácilmente se puede adaptar a las condiciones locales. Las condiciones ideales para la heliconia son un lugar sombreado o parcialmente sombreado, aunque también puede soportar la luz solar durante unas horas al día, pero es aconsejable no tener ese lugar, ya que si soporta mucho sol puede llegar a quemar sus hojas. El cuidado de la planta de la heliconia requiere de un riego abundante y regular para que florezca, especialmente en la época de floración, que va de primavera a verano. El suelo debe permanecer húmedo y con buen drenaje. Durante la época de floración, este suelo no debe secarse, sino las hojas se volverán de color marrón. Durante la época de invierno, asegúrate de que la tierra se seque para poder regar. Un adecuado riego es crucial para el mantenimiento de la heliconia y para un crecimiento saludable. Un consejo que debes tener en cuenta es que debes saber que la heliconia es una planta sedienta, por lo cual, si tú cultivas esta planta en una maceta, asegúrate de que la tierra siempre permanezca húmeda y además de regarla antes de que la tierra de la maceta se seque.
Vamos a hablar un poco sobre las plagas que pueden llegar a tener estas plantas heliconias. Una de las principales plagas que puede tener son los trix, son los pulgones, son la araña roja y entre otros. Los trix es una de las plagas. ¿Qué son los trix? Los trix son insectos pequeños con movimientos rápidos. Por otra parte, la salud de esas plantas cae cuando se encuentra en un ambiente de sequía o en una helada. Entonces, es muy frecuente que sufran daños a causa de hongos o rizomas podridos. Para combatir las plagas como los hongos o para combatir contra los insectos como el trix, como la araña roja, es un paso muy sencillo. Debemos apelar al fungicida o potenciar el drenaje del agua. Cabe destacar que la rizoma es una planta de amplia resistencia con cara a las plagas. Sin embargo, hay algunas que pueden llegar a destruir su apariencia, pero muy bien sabemos que es una planta muy resistente. Vamos a hablar sobre la cosecha y floración. El tema de floración de estas va a depender de la especie de heliconia que se esté sembrando. Las más rápidas pueden tardar desde el momento de la plantación hasta 6 meses para sacar sus primeras flores y otras tardan hasta 3 años. Una vez cortadas las inflorescencias, las más pequeñas, que son de 5 centímetros, duran hasta 5 días. Las medianas y grandes, que son de 2 metros, persisten hasta 45 días en un florero. El número de flores por planta también va a variar dependiendo la especie y el año de producción. La más productiva puede llegar a tener hasta 300 flores por planta y la menos puede llegar a tener 15 flores. Considerando que el primer año siempre va a ser el menos productivo en cuanto al tema de producción de flores por planta. Para que la inflorescencia pueda ser cosechada, las primeras 2 o 3 brácteas apicales deben estar abiertas. Si están así, entonces esta inflorescencia podría cosecharse. La inflorescencia se debe cortar lo más cerca posible de la base, lo cual sería la rizoma. La primera cosecha de la heliconia se la debe hacer después de los 7 o 10 meses de la primera plantación, pero la cosecha con mejor calidad que vamos a tener se la obtendrá si se la cosecha después de los 12 meses de la plantación. El tipo de corte que se va a hacer a la heliconia en el momento de la cosecha va a depender de la especie de la especie de heliconia que esté sembrada o al uso que se le vaya a dar. Para el tema para trabajar en exportación en esta planta se necesita cumplir las siguientes características, que son: la planta debe estar sana, no debe tener síntomas de deshidratación o de desinfección, debe tener un color intenso, pues esta planta está recién naciendo, pero debe tener un color intenso y permanecer con este color a un tiempo de periodo no inferior a 12 días. Si para hacer el tema de exportación se necesita que la planta esté almacenada, es importante tener una habitación con ventilación o que tenga una temperatura de 14 y 16 grados. Además, también se debe saber que la humedad debe ser relativa, esto en cuanto se necesita almacenar para la exportación. Ok, esto ha sido todo por hablar sobre la planta heliconia. Hubieron datos muy interesantes, espero que les haya gustado y muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí escuchándome y enterándose un poco más sobre la heliconia.